Bienvenidos una vez más a un podcast AOB, Any Other Business, donde asociados de Spensive, el Foro de España de Inversiones Sostenible, dialogan con sus grupos de interés sobre las finanzas e inversiones sostenibles, aquellas que tienen en cuenta, además de las cuestiones financieras, los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Yo soy Pablo Esteban y hoy voy a conversar sobre los retos climáticos en el sector de seguros. Y lo voy a hacer con María Luisa Álvarez, directora del Área de Sostenibilidad de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y con Rafael García, consejero delegado de Serfies. María Luisa y Rafael, bienvenidos a los dos. Para comenzar, me gustaría preguntaros sobre el impacto en el negocio asegurador de los riesgos climáticos. ¿Cómo están impactando? Si está teniendo un impacto real en el presente en el sector o si esperáis que lo vaya a tener con mayor intensidad en el futuro. ¿Qué nos podéis contar ambos sobre esta cuestión? María Luisa, por favor. Buenos días y muchísimas gracias. Pues el cambio climático al final afecta a todos los sectores económicos, a todos los agentes y, por supuesto, el sector asegurador no va a ser menos y además no es algo que nos atañe ahora. El sector asegurador siempre se ha visto afectado por el impacto climático porque tiene un gran impacto en sus riesgos. Al final todos los sectores están interrelacionados, todos hemos contribuido en mayor o menor medida y estamos contribuyendo al cambio climático y todos tenemos que ayudar a mitigarlo en cierta manera. Y además el sector asegurador en particular tiene un carácter de inversor institucional a largo plazo, con lo cual se eleva muchísimo la importancia del sector asegurador en medidas que pueda tomar contra el cambio climático y es un claro gestor de riesgos. Entonces, la importancia del sector asegurador y el impacto del cambio climático en el sector es muy elevado. Tenemos que diferenciar un poco por los tipos de riesgos que nos pueden afectar. Tenemos los riesgos físicos, que son todos aquellos riesgos de primer orden, todos los impactos directos que pueda tener el cambio climático sobre el negocio y que puedan derivar de inundaciones, de olas de calor, de huracanes, etcétera, que pueden ser daños para bienes, daños a personas y pueden ser directos o indirectos. Entonces, tenemos unos riesgos físicos claros. Pero también tenemos el riesgo de transición. Precisamente por ser un inversor a largo plazo, todas las pérdidas potenciales que puedan tener estos activos considerados como marrones o no sostenibles impactan en el sector asegurador. Entonces tenemos también un riesgo de transición que no debemos olvidar y un riesgo de responsabilidad que puede derivarse de todas aquellas reclamaciones que puedan venir de terceros por aquellas situaciones que puedan verse perjudicados ellos como consecuencia de acciones derivadas del cambio climático y que puedan reclamar. Entonces tenemos tres tipos de riesgos que afectan claramente al sector asegurador. Frente a otros negocios, a lo mejor que solamente una parte de su balance se ve afectado por el riesgo climático, al sector asegurador le afectan tanto al activo como al pasivo. Al activo, por su carácter de institución, de inversor institucional, son casi 300.000 millones de inversiones lo que tenían las aseguradoras en diciembre del 2022, con lo cual un impacto claro. Y luego también por el lado de los pasivos. Por el lado de los pasivos directamente por negocio, por la probabilidad de ocurrencia de las catástrofes, por la siniestralidad que sea mayor o menor y por los daños que se produzcan que puedan ser mayores. Entonces nos afecta por todos lados del balance y luego además de cara al negocio. Tienen que revisarse todas las políticas de gestión de activos, todas las políticas de suscripción, políticas y procedimientos a nivel gobierno, con lo cual el impacto del riesgo climático en el negocio asegurador es pleno, no es nuevo. Entonces es verdad que el sector asegurador venía ya teniendo en consideración el cambio climático, con lo cual no es un riesgo nuevo al que hacer frente, pero sí que es verdad que es uno de los más afectados en la economía. Rafael, desde vuestra experiencia desde Serfies, ¿cuál es vuestra visión al respecto? Bueno, probablemente no afecta a todos los ramos por igual, hay ramos más afectados que otros. Probablemente también dentro de unos años el impacto será mayor, la severidad será mayor, la probabilidad de ocurrencia será mayor, el problema de tiempo juega en nuestra contra, pero al final hay tres aspectos donde va a tocar y tocar duro en las aseguradoras. En primer lugar es la siniestralidad, más siniestralidad seguro. En segundo lugar, vamos a ver un incremento de las provisiones. Vamos a tener que dotar las provisiones y esto técnicamente se llama el incremento del BEL. Bueno, esto los que están en solvencia lo conocen. Y por último, los riesgos sí aumentan. Y si aumentan los riesgos, aumentarán también las necesidades de capital regulatorio asociadas a todo esto, ya sean directas porque IOPA o alguien nos obliga a tener una carga específica por riesgo de cambio climático o riesgos de vida en general, o porque haya ciertos activos, por ejemplo, que estén liberados, bonos verdes, por ejemplo, ¿no? Y otros que no lo estén, ¿no? Todo eso puede tener distintos aspectos de carga de capital regulatorio, ¿no?
Y luego otro aspecto interesante de donde claramente está afectando a las entidades es a su estructura organizativa. Ha cambiado la forma de hacer las cosas porque la taxonomía, por ejemplo, está obligando. Esto de medir la prima verde no existía antes y ahora tenemos que medir la prima verde. Pero además tenemos que medir la prima verde, que es algo de pasivos, y por la parte de activos tenemos que ver cuáles de nuestras inversiones están expuestas a riesgo de cambio climático, ¿no? Tanto físico de transición como decía antes María Luisa. En definitiva, esto, junto con los aspectos relacionados con la gobernanza que también mencionábamos antes, pues hace que esto sea un nuevo reto complicado, complejo y largo, cual llegaremos poco a poco. Oye, y teniendo en cuenta estos importantes impactos que comentáis, María Luisa, ¿cuáles son en la actualidad las prioridades en materia de supervisión que tenéis en la Dirección General de Seguros respecto a la evaluación de estos importantes riesgos climáticos? Para la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sin duda, la sostenibilidad es uno de los pilares ahora mismo y uno de los pilares de supervisión. Se creó el nuevo Departamento de Sostenibilidad, decía un poco con este fin, con un carácter transversal, precisamente por lo que estabais comentando, es que realmente toca absolutamente a todos los palos del negocio de las aseguradoras. Entonces, bueno, pues se creó este departamento con tal fin y además se ha incluido dentro de las prioridades de supervisión de los años 2023 a 2025 como uno de los elementos clave para supervisar tanto la parte de finanzas sostenibles como el tratamiento del cambio climático. Dentro de esto, bueno, pues un poco se están realizando varios análisis dentro de la Dirección General de Seguros y varios procedimientos de supervisión, por así decirlo, de este área. Se están mirando cómo se están incluyendo todos los principios de sostenibilidad en las políticas y procedimientos de las entidades aseguradoras. Está viéndose cómo las entidades aseguradoras valoran los impactos y los diferentes escenarios que pueden enfrentarse y las medidas que están tomando para mitigar todos los posibles riesgos. Se está viendo también la transparencia al mercado, porque bueno, pues las necesidades de reporting no solamente afecta como tal a los datos que tengan que entregarse periódicamente, sino también la transparencia de cara a los consumidores. Entonces, desde la Dirección General de Seguros se está mirando también este tipo de transparencia en información que se da por parte de las entidades a los usuarios de los productos financieros y luego, sin duda, bueno, pues la parte de OSA, del informe de gestión del riesgo por parte de las entidades aseguradoras, pues un poco viendo qué análisis se están haciendo, qué riesgos se están teniendo en cuenta, qué escenarios se están utilizando y ver cómo están analizando estos impactos. Además, la Dirección General de Seguros, bueno, pues colabora en numerosos grupos de trabajo dentro de la Autoridad Europea, de IOPA. También se tienen bastantes reuniones con el sector, tanto a nivel UNESPA como a nivel entidades individuales, pues para intentar tratar todos estos temas. Y es que precisamente, como estabais diciendo, bueno, pues son numerosos los cambios que estamos teniendo. Por ejemplo, en Pilar 1, lo que son más requerimientos cuantitativos, se han incluido muchísimas definiciones en regulación, en los reglamentos delegados, de cara a nuevas definiciones, a definir riesgo de sostenibilidad, de qué son inversiones medioambientales, qué son productos medioambientalmente sostenibles, etcétera. Pero además se ha establecido ya que las entidades aseguradoras tienen que incluir dentro de las áreas de gestión de riesgo la sostenibilidad, precisamente para el cálculo de las provisiones técnicas, como estáis mencionando. En la función de gestión de riesgos también tienen que tenerse en cuenta la sostenibilidad, la función actuarial. En la política de remuneración también tienen que quedar reflejados si se tiene o no en cuenta la sostenibilidad y en qué medida. Y precisamente en cuanto a los requerimientos más de capital, más ya el cálculo del SCR, pues ello pasa con un documento de consulta pública a finales del año pasado, precisamente para realizar un análisis sobre si es necesario o no un tratamiento prudencial de determinados activos, pues aquellos que no sean considerados verdes, para establecer si es necesario o no una mayor carga de capital de este tipo de activos. Se están centrando principalmente en la parte de mercado, lógicamente, bueno, pues por las inversiones que tienen las aseguradoras, bueno, pues viendo tanto para renta variable como spread o para inmuebles, si es necesario o no establecer unos requisitos de capital más elevados para este tipo de activos que, bueno, pues como estáis comentando, sin duda es un elemento clave. Y luego de cara al ORSA, al informe que tienen que presentar las aseguradoras de análisis de todos los riesgos a los que se enfrentan, lógicamente la sostenibilidad tiene que estar dentro de esos riesgos. También ello pasa con un documento estableciendo que la sostenibilidad tiene que estar incluida dentro de esos riesgos. Tienen que incluir en el sistema de gobierno la sostenibilidad y tienen que incluir todos los riesgos a corto y a largo plazo, incluyendo también la sostenibilidad. Tienen que hacer una valoración para identificar qué riesgos son a los que se están expuestos, análisis cuantitativos y cualitativos, tanto a corto como a largo plazo,
y realizar una serie de escenarios para ver el impacto y para ver la viabilidad y la solvencia de la entidad aseguradora en caso de que se produzcan estos escenarios. Y además no solamente es hacer un análisis, sino que si la entidad aseguradora considera que la sostenibilidad o el cambio climático no le es material, tiene que explicar por qué. ¿Vale? Entonces, bueno, pues se está realizando numerosas actuaciones también por parte de la Dirección General de Seguros en cuanto al análisis de los ORSAs de las entidades para ver en qué medida se cumplen todos los requerimientos. Vemos que es muy amplio el contexto de supervisión, ¿no? Rafael, en la práctica, día a día que estáis asesorando, ¿no?, a las compañías de seguros precisamente en estas cuestiones, ¿qué dificultades os plantean las aseguradoras que tienen realmente para afrontar este análisis e integración de los riesgos climáticos? Son muchas incertidumbres, efectivamente, pero enlazando con lo que decía María Luisa, voy a empezar con una interesante, ¿no? A pesar de que tanto EIOPA como la DGS han producido muchísimo material de ayuda para las entidades aseguradoras, en particular la guía de EIOPA para evaluación del riesgo de cambio climático, claro, las entidades buscan establecer el umbral de materialidad. ¿Dónde lo pongo? Porque claro, no es lo mismo, no sé, una exposición que un riesgo, que un 5%, que un 10%. Entonces se sienten bastante solas cuando se enfrentan a la guía de EIOPA evaluando la exposición a riesgos físicos y de transacción cuantitativos y cualitativos para vida y para no vida, para activos y para pasivos, pero no saben dónde poner el umbral de materialidad, ¿no? Y además todos quieren poner un umbral de materialidad muy alto para que no tengamos que pasar a la fase de ORSA para hacer las pruebas de tensión adecuadas y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estaría bien algún apoyo, alguna guía, alguna recomendación por parte de EIOPA, por parte de la DGS, respecto a estos temas. Tampoco creo que hay que ser talibanes, porque yo creo que todos tenemos que avanzar y progresar en este conocimiento, pero apoyar a las entidades un poco más, quizá. Esto en primer lugar. Luego, en segundo lugar, hay más de 2.500 páginas que se pueden leer relacionadas con aspectos de sostenibilidad en EIOPA y otras 5.000, por lo menos, que tienen que ver con aspectos de sostenibilidad relacionadas con riesgo, productos con riesgo tomador, es decir, la legislación SFDR, de divulgación de riesgos a inversores, ¿no? Claro, todo esto supone una incertidumbre absoluta por parte de las entidades medianas y pequeñas que tienen pocos recursos para tener personas especializadas en todo esto. Con lo cual, pues, apoyo de simplificar, apoyo de evangelizar, apoyo de tener guías prácticas para todas estas cosas serían muy interesantes, ¿no? Profundizando precisamente, Rafael, en un tema que has comentado también antes, has mencionado la taxonomía, ahora has mencionado obligaciones de reporte. Profundizando en este pilar, ¿no?, en el pilar 3 de la transparencia y reporte, ¿cuáles son, en tu opinión, las obligaciones actuales más importantes que tienen las compañías de seguros en materia de reporte de sostenibilidad y riesgos climáticos? A ver, a mí, parte de los iniciativos que más me interesa es el pilar 2, es el pilar de evaluación y de ORSA, ¿no? Claro, la guía de EIOPA respecto a ORSA propone el análisis de materialidad. Curiosamente, esto está ligado con otras obligaciones que van a ir dentro de poco, que son las obligaciones de contables, CSRD, que están asociadas a análisis de doble materialidad. A diferencia del riesgo financiero, el mercado, crédito, liquidez, donde si pierdo yo y no pierdo nada y más, con el riesgo de sostenibilidad, no ocurre esto. Si yo no hago mis deberes adecuadamente, no solamente tengo un problema y es que puedo perder o puedo tener más inestabilidad, sino que tengo un problema el clima y tengo un problema las personas. Esta doble materialidad es algo importante que hay que incorporar en los análisis, en los exámenes, en el ORSA y en todo lo que tengamos que hacer. Esta es la primera obligación que a mí más me interesa. La segunda obligación que le interesa a las aseguradoras es que a partir de este año, en las QRTs, va a haber que hablar de riesgos de cambio climático en el activo y en el pasivo. Y esto es nuevo. Y la tercera parte que probablemente más nos importa es algo que no está relacionado con el pasivo, pero sí que está relacionado con los productos con riesgo tomador. Toda la divulgación de productos con etiqueta verde. Artículo 8, artículo 9,
promoción de la sostenibilidad, inversión en inversiones sostenibles, y todo esto requiere una serie de datos, de información, de proveedores, y que no es fácil obtenerlos, que encima cuesta dinero y que probablemente tendrán que mejorar mucho, porque no es lo mismo la información que están dando actualmente estos terceros relacionada con cambio climático o con indicadores y ratings de sostenibilidad en general, con la información que, por ejemplo, tenemos ya de crédito, mucho más elaborada, mucho más fina, y aquí tenemos mucho más recorrido que hacer. Está claro, Rafael. Y María Luisa, en relación precisamente con toda esta amalgama de obligaciones de reporte, ¿estáis observando algunos obstáculos en el sector asegurador para avanzar en esta calidad de reporte, en esta amplitud de obligaciones de divulgación? A ver, como comentaba Rafael, es que esto es verdad que ahora mismo esto ya es un mundo. O sea, yo creo que todos pensábamos que Solvencia II iba a ser algo terrible e inabarcable hasta que ahora ha llegado la sostenibilidad, y es verdad que las obligaciones de reporte ahora mismo se han elevado y todos los documentos producidos se han incrementado exponencialmente. Entonces, hasta ahora teníamos los estados de información no financiera que, bueno, pues tenían que dar cierta información sobre todos estos temas, sobre gobierno, sobre sostenibilidad, sobre clima y social, pero eran para las empresas grandes, bueno, pues era un poquito más reducido. Ahora, ¿qué pasa? Nos llega la nueva directiva de sostenibilidad, que viene un poco a extender y a homogeneizar toda esta publicación de información. Sin duda, bueno, pues se ha considerado que hasta ahora la información que se estaba recibiendo por parte de las empresas, no solamente aseguradoras, sino de todos los sectores, pues no era suficiente, porque solamente lo publicaban las grandes. Además, bueno, pues no eran tan homogéneos, la calidad del dato no era buena, no se podía comparar. Tenemos ahora la nueva directiva de sostenibilidad, que viene a extender toda la información que tienen que publicar, no solamente la extiende en el perímetro, sino que también a todas las empresas que lo tienen que publicar, y es que, bueno, pues al final van a entrar prácticamente todas de manera paulatina, pero van a entrar todas en la obligación de reportar toda esta documentación, y es algo que sin duda no es fácil, porque estamos hablando de más de 1.000 puntos que tienen que reportar, lo cual no es ni muchísimo menos sencillo. No solamente se extiende al número de empresas, sino que además hay que dar más información, porque tenemos por un lado el tema de la materialidad que estaba comentando Rafael, que, bueno, pues es la materialidad tanto de impacto como financiera. La materialidad, el daño que yo puedo producir y el que me pueden producir a mí. Entonces es un concepto nuevo que hasta ahora no veíamos. Pero además se nos amplía también la cadena de valor, y es que no solamente tengo que dar información sobre lo que yo produzco, sino que tengo que dar información sobre mis proveedores, sobre mis clientes, o sea, toda la cadena de valor hacia arriba y hacia abajo. Eso también es nuevo y sin duda es una necesidad mayor de reporte y mayor dificultad, y sobre todo, bueno, pues cuanto más pequeñas son las entidades, más difícil es. Muchísimos más indicadores, como digo, y además es verdad que van a ser más fiables estos indicadores. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahora van a estar sujetos a una verificación. Bien, auditores o terceros pues van a tener que dar una validez a esta información, que además luego va a estar supervisada. Entonces, bueno, pues tenemos una información que va a ser bastante más comparable y más creíble, por así decirlo. Aumenta el número de empresas que van a tener que reportar, va a ser de manera paulatina, pero sin duda pues es uno de los mayores retos, yo creo, a los que nos estamos enfrentando ahora mismo. Todo esto sin perjuicio de la Ley de Cambio Climático, que establecía en el artículo 32 la obligatoriedad de hacer un informe. Por ahora, como no se ha desarrollado, no es obligatorio, es voluntario, pero bueno, también estamos un poco pendientes. Y esto es reporting como tal para las entidades aseguradoras, pero luego tenemos la información que hay que dar al mercado, a los consumidores de estos servicios financieros, por ese FDR, que sin duda incrementa aún más toda la cantidad de información que tienen que dar las entidades en función de si los clasifican como productos del artículo 6, 8 o 9, pues tendrán que dar mayor información, ver si se promueve o si se tiene como objetivo el cambio climático, qué indicadores se están utilizando para medirlo, en qué grado se están cumpliendo. Entonces, yo creo que sin duda es uno de los retos a los que nos enfrentamos. Hay una buena noticia, y es que la información inicial de evaluación, porque fijaros, no digo medición, yo soy experto en medir riesgos, no, evaluación de riesgos de cambio climático, sostenibilidad en general, tanto en activo como en pasivo, esa evaluación nos va a servir como piedra angular para casi todo lo que hay que reportar. Nos sirve, en primer lugar, para los relatos que tenemos que incorporar en el informe de situación financiera de solvencia, los relatos de las funciones clave, de actuarial y gestión de riesgos, el informe de la ley del cambio climático, lo que tendremos que incorporar en el ORSA, lo que posteriormente tendremos que incorporar en el estado de información no financiera. Bueno, no hay que trabajar 7 veces, hay que trabajar una y bien, y hacer las cosas de forma ordenada, dotándole ciertos recursos, dotándole personal y dotándole ciertos medios, porque si no es imposible. En entidades grandes esto va a ser pues más fácil, porque los tienen. En entidades pequeñas
habrá que ayudarles, habrá que decirles y ordenarles probablemente las cosas que tienen que hacer y cuáles son las prioridades, ¿no? Yo, sin duda, empezaría por del test de materialidad del cambio climático, porque creo que es una fantástica forma de identificar si estoy expuesto o no estoy expuesto y de que no te hagas trampas en el solitario, porque las entidades van a tender a no estar afectadas por todo esto, pero no es verdad, todo el mundo está afectado, porque todo el mundo va a tener impacto de riesgo físico o de transición seguro, seguro. Bueno, pues que lo vean. Ya para cerrar, viendo un poco estos profundos cambios, me gustaría que nos deis de forma resumida vuestra visión sobre estos cambios que se están aplicando en el modelo de negocio de seguros o en el modelo de gestión y sobre cuáles serían las oportunidades o retos de futuro para los seguros relacionados con la gestión de estos riesgos climáticos. Bueno, pues lo que estamos diciendo, al final va a afectar absolutamente a todo el modelo de las aseguradoras. A nivel gobierno, tienen que incluir la sostenibilidad en su gobierno, tienen que incluir la sostenibilidad en políticas y procedimientos, bien creando nuevos departamentos, unidades especializadas, pero desde luego la sostenibilidad tiene que estar presente. El análisis de riesgos, lo que estaba comentando Rafael, es que es clave. Al final tienen que hacerse una realización de modelos, escenarios y un análisis de materialidad para ver a qué se está expuesto, en qué cuantía y para ver la materialidad es básico. En gestión de activos, un poco lo mismo. Habrá que ver si las entidades aseguradoras reorientan su política de ALM para ver si se trata de invertir una cierta cantidad, un cierto porcentaje de sus activos en activos que sean considerados sostenibles. En negocio, tendrán que analizar las propias entidades aseguradoras si ha habido un cambio del modelo de negocio, ver si están incluyendo reducción o incremento de primas en todas aquellas pólizas que puedan ser consideradas o no más o menos sostenibles, ver la situación geográfica que tienen y la exposición de los riesgos en función de la situación geográfica. Análisis de impactos a riesgos físicos de transición y el impacto real en el negocio. El tema de la transparencia, lo que estábamos diciendo, por ese FDR tienen que realizar una clara transparencia, tienen que publicar muchísima información en sus páginas web, tendrán que variar sus políticas de remuneración para incluir la sostenibilidad, tendrán que analizar también los cambios que puede haber o no en el reaseguro. El reaseguro puede sufrir variaciones tanto en la cantidad de productos que hay o en los precios. Entonces, es un nuevo marco sin duda que tienen que tener en cuenta las entidades aseguradoras, que va a afectar a las entidades por completo, tanto a su sistema de negocio como a su gobierno, activos y pasivos. Con lo cual, bueno, pues un cambio importante al que nos estamos enfrentando. Y Rafael, ¿veis oportunidades más allá de los retos? Sí, ya lo estamos viendo claramente. Las entidades que geolocalizan mejor sus activos expuestos, las entidades que son capaces de evaluarlos mejor y saber cuál es su exposición a estos cambios climáticos, tanto físicos fundamentalmente ahora como de transición en el futuro, pueden tarificar mejor, pueden competir mejor con el resto, ¿no? Con el que no lo están haciendo o que están haciendo de una forma menos fina. Las que se están rodeando de herramientas para hacer esto, muchas veces herramientas de terceros, que hay que pagarlas y que no son baratas, de información de clima, por ejemplo, pues tienen una ventaja competitiva. Y todo esto redunda en márgenes y va a redundar en márgenes, ¿no? Eso en primer lugar. Luego, desde el punto de vista del activo, se ha invertido en bonos verdes, pero no es donde más se ha invertido en bonos verdes. Cuando hablo de bonos verdes, hablo de cualquier bono que tiene que ver con inversión ESG en general. Nos da igual si son sociales, medioambientales o de transición ecológica, ¿no? En las aseguradoras no hay un porcentaje muy significativo de bonos verdes todavía. Yo creo que esto irá aumentando y, por tanto, la financiación de esos proyectos tendrá una parte importante por parte de las aseguradoras. Y eso, como hablaba antes María Luisa, redundará en reducción de carga de capital regulatorio, porque esos bonos tendrán menos carga que otros que hoy financian la economía marrón, ¿no? Al final, yo creo que hay muchas oportunidades. Todo se basa en la medición de los riesgos, es el primer punto. También es importante organizar la información. Va a haber que hacer muchos cálculos regulatorios, va a haber que justificar muchas cosas ante la DGS, ante IOPA, ante los auditores. Todo eso va a haber que industrializarlo. Ahora mismo no están preparados los sistemas informáticos de la casa para soportar todo esto. Todo esto va a haber que ordenarlo también y todos estos retos junto, repito, con la gobernanza serán las claves del futuro. Todavía no he visto que haya mucha voluntad por parte de las autoridades regulatorias de que exista la función clave de sostenibilidad, como la función clave de gestión de riesgos o de auditoría interna, de cumplimiento normativo, pero
igual la vemos dentro de poco, la sostenibilidad como función clave dentro de los negocios. Bueno, la verdad que ha sido un placer conversar con ambos sobre los riesgos climáticos en el sector asegurador y está claro después de escucharos que realmente esto no es una tendencia pasajera, sino que los riesgos climáticos están generando unos cambios profundos para todas las compañías de seguros, grandes, medianas, pequeñas, ¿no? Y lástima que no haya tiempo para seguir conversando con vosotros y espero que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo de estos minutos realmente agradables de conversación. Sin más, muchas gracias a los dos y a nuestros oyentes. Hasta nuestro próximo podcast, que espero que sea dentro de muy poco tiempo con temáticas igual de interesantes. Muchas gracias. Gracias.